Compañía de Jesús en Misión. Voces Apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador. Muy buenos días, amigas y amigos. Un fin de semana más entre nosotros, aquí en Radio Progreso. Usted está en sintonía de Radio Progreso y también nos está presenciando a través de las redes sociales, del Facebook de nuestra Radio Progreso. Y estamos en Compañía de Jesús, Voces Apostólicas. En este fin de semana hemos traído a un compañero jesuita que está trabajando aquí en Honduras y está trabajando pastoralmente con un equipo de los jesuitas en la parroquia Santiago de Lloro. Pero él ya antes, la Compañía de Jesús lo trajo de Panamá. Él es panameño de nacimiento. Y ahora en Voces Apostólicas con nosotros tenemos el gusto, la alegría de poder contar con su presencia. Bienvenidos, Leonidas, aquí a Voces Apostólicas, hermano. Muy buenos días, muchas gracias, Melo, por la invitación, gracias a Radio Progreso por la invitación que me hacen para compartir con ustedes este espacio. Es un gusto estar aquí, poder compartir pues la experiencia que estamos realizando acá desde la parroquia Santiago Apóstol de Lloro. Muy agradecido y contento de estar aquí. Bien, muchas gracias también por aceptar esta invitación a platicar. Y quiero comenzar, Leonidas, preguntando que nos cuente algo sobre tu vida. Tú eres panameño, ya lo dijimos aquí a nuestros amigos y amigas que nos sintonizan, pero cuéntanos, ¿dónde naciste en Panamá? ¿Cuándo naciste? ¿Y cómo fue tu conocimiento inicial de la Compañía de Jesús que después te atrapó? O desde la Compañía de Jesús, el Señor te atrapó para estas misiones en las que hoy son parte de tu identidad, Leonidas. Bueno, cómo no, como ya decías, nací en Panamá, en la provincia de Los Santos, ubicada en el centro pacífico de Panamá. Es una provincia que queda junto con otras tres, Herrera y Veraguas, en lo que llamamos la península de Azuero. Y dentro de la provincia de Los Santos, en el municipio o distrito de Pocrí, es el distrito o municipio más pequeño de la provincia de Los Santos. Allí nací en el año 1976, ya hace un poquito, ¿verdad? De algunos años que nacimos por allá. Un pueblo pequeño cerca del mar, mi papá se dedica a la pesca, entonces ahí estábamos muy en contacto con ese ambiente marino desde pequeño. Crecí allí mismo en mi casa con papá, mamá, mis hermanos, algunos de ellos, otros estaban en la capital. Estudié todo mi tiempo también allí en la provincia de Los Santos, la primaria, la secundaria, luego la universidad, allí me gradué. Y luego entonces estuve trabajando en la ciudad capital de Panamá un tiempo y luego también en la provincia de Los Santos otro tiempo. Y luego estando allí, entonces trabajando ya, entonces fue que, bueno, ya desde pequeño siempre me había movido y había crecido en ambiente religioso, muy allegado a la parroquia. Entonces eso me hizo pues preguntarme desde muy pequeño la posibilidad de la vida religiosa como opción de vida. Sin embargo, decidí realizar mis estudios, pues también me recomendaron algunos sacerdotes religiosas que conocía que podría estudiar y de esa manera pues madurar mejor la decisión. Entonces ya luego de estar, como decía, ¿verdad? De 2 años de haberme graduado de la universidad, de estar trabajando, entonces quise hacer un discernimiento mucho más profundo que me permitiera pues descubrir aquello por lo cual quería, pues sentía pues deseo que quizás sería más importante, más de lo que llevaba hasta el momento, me sentía muy bien, pero por ahí andaba buscando algo más, ¿verdad? Entonces así como surge la intención de hacer un proceso de discernimiento más profundo. Esto lo hice no con la Compañía de Jesús, sino con los sacerdotes diocesanos, porque en mi diócesis, en la diócesis de Chitré,
que pertenece a la provincia de Los Santos, no había presencia jesuita y de hecho no conocía a los jesuitas como tal. Entonces hice el discernimiento con los diocesanos, ingresé con ellos en el seminario diocesano de mi diócesis, valga la redundancia, y estuve allí trabajando, luego ya formándome, perdón, estando ya con ellos, pues ya en formación, había hecho la filosofía y estaba ya en un año que llamamos año de pastoral. Me tocó una misión en mi diócesis con un grupo de estudiantes del Colegio Jesuita en Panamá, el Colegio Javier, algo que ellos llaman servicio social. Entonces, estando en esa misión, conocí a un jesuita y pues, comenzamos a platicar, un hermano jesuita en ese momento, y a partir de ahí, pues ya así dentro de la iglesia, pues ya se conoce más a los jesuitas, quiénes son los jesuitas, ¿verdad? Entonces ya como seminarista, pues sí, ya conocía un poco más. Y entonces a partir de allí, pues surge como la inquietud. En ese momento yo estaba evaluando mi continuidad en el seminario. Entonces, al conocer la compañía de Jesús y platicar más profundamente, entonces me pareció muy interesante. Entonces eso suscitó una inquietud en mí y comencé entonces a averiguar más de la compañía de Jesús. Luego, al año, a los 2 años de ese primer encuentro, entonces yo decidí salir del seminario y ya estando fuera, entonces decidí acceder a la compañía. Entonces hice el proceso de discernimiento dentro de la compañía de Jesús y ya posteriormente entré al proceso de formación. ¿Quiénes estaban en el equipo de formación entonces, Leonidas? Mi promotor vocacional en Panamá fue el padre Marcelino, se me escapa su apellido, Marcelino Pérez, Marcelino Pérez, panameño también. Él estaba en ese tiempo en el Colegio Javier, allá en Panamá. Entonces con él hice el proceso allá directamente. El actual provincial nuestro, el padre Domingo Cuesta, era el rector del Colegio Javier. Entonces con él pues también me entrevisté en Panamá. Y luego a nivel de la provincia centroamericana, el encargado de promoción vocacional era el padre Leopoldo Galdames. Mira, Entonces estoy hablando de en 2010, que fue cuando comencé el proceso propiamente con la compañía de Jesús. Tú sabes, Leonidas, que cuando tú tenías 3 años, en un tiempo de carnaval, yo conocí tu zona. Ajá. De Los Santos. Estuve en las tablas, Ya. en los meros días del carnaval. Ajá. Estuve con un compañero jesuita, Chepe Idiáquez, que éramos compañeros de noviciado, y con 2 jesuitas ya mayores, que en paz descanse, el padre Carmelo Oeguen y el padre Tarcisio Parrado. Claro. Tengo yo ese grato recuerdo, un recuerdo muy bonito de la alegría de ese pueblo, que es distinto o al menos muy variado en relación con los capitalinos, Claro que sí. con los que están en la capital de Panamá, y me ayudó a conocer más de cerca a otra realidad muy bonita e interesante de el pueblo o de la sociedad panameña. ¿Qué nos puedes contar de estas experiencias de este pueblo, especialmente en el tiempo del carnaval, que tanto impacto tiene entre la población? Bueno, antes de eso, quería también, pues, anotar de que Chepe Idiáquez fue mi maestro de novicio en Panamá. Entonces, pues también ya me había contado esa experiencia, no contigo, de ti, ¿verdad? Pero sí me había contado de él, que ya conocía. Y de hecho, pues cuando estuve en el noviciado, los 2 años que estuve en el noviciado, al menos como unas 3 veces estuvimos por mi tierra, allá por mi casa también, ¿verdad? La provincia de Los Santos y bueno, en lo que es la península del Suero, como ya les comentaba hace un momento, ¿verdad? Se le llama como la región que cultiva el tema del folclore panameño, el tema de las danzas, de la música, las muchas tradiciones folclóricas de Panamá surgen o se cultivan mucho más que todo en esta región de Panamá. Entonces es un pueblo que es muy alegre, ciertamente, como tú bien dices,
Allá decimos que hay 365 días del año y había una fiesta para cada día del año, ¿verdad? En toda la provincia. Entonces eso da una idea más o menos de cómo es el ambiente, ¿verdad? Entonces este carnaval del cual hablas, que es muy distinto a los carnavales en el resto de los países centroamericanos que he conocido, ¿verdad? Porque allá el carnaval se realiza los 4 días antes del miércoles de ceniza, o sea, es fijo todos los años, ¿verdad? Desde el viernes hasta el martes antes del miércoles de ceniza se realizan los carnavales. Entonces, no solamente en la región donde yo vivo, sino a nivel nacional, en todo Panamá. Entonces, es una fiesta muy grande, pues está dedicada, son 4 días se inició como para valorizar o para resaltar el folclore. Al inicio cuentan las personas mayores que era una fiesta muy folclórica, muy regional, en donde la gente pues bailaba, bueno, vestía el traje típico, la pollera, el montuno, bailaban los bailes típicos también. Entonces era como un encuentro, una cierta disputa en el carnaval panameño, sobre todo en el interior del país, que así conocemos o llamamos a las provincias que no son la capital, ¿sí? Luego de la capital, todas las provincias son el interior del país. Entonces se disputa siempre entre dos reinas. Cada reina tiene como un grupo que la acompaña, al cual se le llama la tuna de la reina. Entonces estas reinas se denominan la reina de calle arriba y la reina de calle abajo. Entonces son como la disputa entre una y otra por ver cuál se presenta mejor, cuál en ese momento pues bailaba mejor, cuál se hacían mejores músicas, mejores tunas. Entonces eso ha ido creciendo con el tiempo, al punto de que pues ya hoy en día, lamentablemente, como todo, pues se ha comercializado, ¿verdad? Han entrado ya las cerveceras, las licoreras, entonces ya lo han maximizado, pero también pues para aprovechar los recursos. Sin embargo, sigue siendo bastante importante, entonces ya no es una fiesta regional, sino que ya es una fiesta nacional, e incluso muchas veces llegan muchos extranjeros a participar, especialmente allí en las tablas donde tú mencionabas, del carnaval en esos 4 días. Sigue siendo una fiesta donde las dos tunas estas, ¿verdad? Que hablaba, calle arriba, calle abajo, buscan en esos 4 días, pues cada una de sus reinas, como promover o expresar el folclore de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, durante todo el año, estas congregaciones de personas de cada una de las tunas de la reina realizan muchas actividades con la intención de recaudar fondos, que son fondos millonarios. En 4 días se pueden gastar más de 2, 3 millones de dólares solamente en lo que hablo de las reinas estas, ¿verdad? Sin hablar del resto de las empresas que llegan durante esos días a instalarse y aprovechar pues los recursos que también se dan. Entonces, en un parque que es relativamente pequeño, quizás un espacio parecido al parque aquí de Lloro Pueblo, ¿verdad? Quizás un espacio parecido. En ese parque en 4 días puede aglutinarse más de 1 millón de personas en toda esa fiesta que se da, ¿verdad? Entonces es una fiesta que durante la mañana tiene su expresión folclórica, en donde están bailando la gente, hay diferentes músicas, hay agua para rociar a la gente, eso se llama los culecos, se le llama tradicionalmente, y luego en la noche, entonces las reinas salen con sus vestidos de gala, carrozas muy ataviadas, y entonces pues recorren ese lugar, ese espacio, mientras la gente está bailando, está danzando y todo lo demás. Y el resto de las horas, entonces hay discotecas, hay diferentes lugares, puntos donde la gente entonces va a festejar. Eso desde que comienza el viernes en la noche hasta que termina el amanecer del miércoles de ceniza. Qué bonito escuchar, porque es una manera de acercar al pueblo panameño a través de estas tradiciones tan importantes y tan enraizadas en la sociedad panameña, especialmente interiorana, como tú dices, para diferenciarla de la capital. Y entonces, Leonidas, comenzaste tu formación en el noviciado y ¿cuál fue tu derrotero, tu itinerario en la formación que luego te llevó finalmente ya no solamente a ordenarte como
como presbítero, sino también a realizar tu labor apostólica en una zona tan especial como la de Yoro? Bueno, en realidad, como les comentaba, vengo de un pueblo muy pequeño, donde desde pequeño pues estuve muy allegado a la parroquia. Entonces, bueno, crecí en diferentes grupos parroquiales, la infancia misionera, grupos prejuveniles, grupos de jóvenes, en el coro parroquial, en el grupo de liturgia. Entonces, la misión de la parroquia, entonces estuve en una parroquia muy movida, muy dinámica, muy creativa también. Entonces, eso ciertamente lo viví con mucha alegría. Y luego, cuando estuve en el noviciado, pues el noviciado me permitió también tener diferentes experiencias de vida propia de nuestra formación en noviciado, como son, bueno, primero que todo los ejercicios espirituales, el mes de ejercicios que marca ciertamente la vida de todo jesuita, ¿verdad? Al llevarnos a ese encuentro con nosotros mismos y con Dios, y a partir de ahí entonces optar por un estilo de vida al estilo de Jesús. Entonces, de allí también el mes de hospitales, que nos acerca a la realidad de los enfermos y enfermas, que lo realicé en un hogar de ancianos que se llama el Hogar Bolívar en Panamá, un mes donde estamos allí pues, conviviendo con los enfermos, con los ancianos, ayudándoles, atendiéndoles. Luego otra experiencia también de corte de café en una región que se llama Boquete, está en una región alta de Panamá, que está en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Entonces, y además de eso, pues los fines de semana también nos trasladamos a algunas parroquias cercanas del noviciado para colaborar pastoralmente. Entonces, todo esto pues me llevó luego a continuar el estudio después del noviciado en Centroamérica. Terminé la teología en Costa Rica y allí también estuve trabajando en el servicio de jesuita a migrantes que tenemos allá en Costa Rica. Entonces, esta parte de la compañía me permitió conocer toda la red jesuita centroamericana y mexicana que tenemos actualmente organizada. Y fue una experiencia muy distinta, ya que en Panamá la migración es muy poca. Bueno, se da la migración del campo a la ciudad, pero a nivel internacional es muy poca, dada la estabilidad económica y política que ha mantenido Panamá más o menos en este tiempo. Entonces no es tan fuerte como a nivel centroamericano, digamos la migración nicaragüense o la migración del Triángulo Sur, que por lo general es a México, Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, estando en Costa Rica me permitió conocer también esa realidad. Y bueno, ya a partir de allí, entonces he estado pues 2 años viviendo en Nicaragua, también conociendo la cultura nicaragüense. Luego estuve también en El Salvador, trabajando en la pastoral universitaria de la universidad que tenemos, de la UCA, y conociendo también la realidad latinoamericana a nivel de la teología, ya que estaba estudiando la maestría en teología latinoamericana de la UCA. Entonces, todos estos elementos pues me llevan a estar como en una apertura, ¿sí? Una apertura hacia las realidades nuestras centroamericanas, que ciertamente son bastante parecidas. Tenemos un pasado histórico que nos une a todos, ¿verdad? Entonces, y situaciones actuales que nos demandan también a nosotros la realidad o la atención. Entonces, estando en El Salvador, luego ya de haberme ordenado y finalizando la maestría en teología, entonces surge la necesidad de alguien que viniera a trabajar aquí en Yoro, ya que el que estaba como párroco había enfermado, estaba en un tiempo de recuperación y bueno, solamente estaban en ese tiempo el padre José Antonio Pacheco, que todavía permanece acá, es el actual párroco de aquí de la parroquia Santiago Apóstol, el padre Carlos Solano, que ya lleva muchos años de estar acá, pero que ya sus años pues también le han mermado un poco la actividad pastoral. Y en ese momento estaba el padre Mario Miguel Gutiérrez, que es el actual maestro de novicios en nuestra provincia. Entonces el padre Mario Miguel pues tenía que salir de acá de la parroquia ya, porque lo demandaban a nivel centroamericano en las vocaciones, entonces necesitaban a alguien que viniera para acá. Entonces, como el provincial me propone, pues que viniera a colaborar acá pastoralmente. No conocía a Yoro, sí conocía el Progreso, había venido algunas veces al Progreso, pero no conocía a Yoro. Entonces, la formación en la compañía nos hace como también muy libres ante la misión, de poder descubrir esos nuevos lugares, de estar dispuestos, así como San Ignacio, ¿verdad? De poder ir a donde más nos necesiten y a donde pues podamos en todo, sobre todo amar y servir. Entonces fue como
estuve en disponibilidad de poder venir acá, de conocer esta realidad y poder entonces trabajar acá pastoralmente. Y Lloro, la parroquia de Santiago, ¿qué significa para tu vida, para tu vocación, para la misión? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tú has descubierto ahí en la pastoral de una zona muy empobrecida, con muchas comunidades campesinas en las laderas, en las montañas, y con niveles de exclusión muy grandes en relación con otras zonas del país? ¿Qué significan y qué desafíos te plantea esta realidad pastoral de la parroquia de Santiago, Leonidas? Bueno, al inicio pues era un lugar, como ya les mencionaba, un lugar desconocido en el que venía a mirar, a ver y a conocer. Entonces, coincidió porque yo llegué unos 4 o 5 meses antes de que comenzara la pandemia. Entonces, prácticamente ha coincidido con esta pandemia que en cierta manera pues ha querido recluirnos, encerrarnos y aislarnos de la gente. En cambio, la gente y la realidad acá de la parroquia de Lloro me han enseñado, y bueno, el mismo evangelio incrustado en la realidad que vivimos, me han enseñado de que no es el camino es el que nos andan cantando, ¿verdad? De la exclusión, del aislamiento, el que nos va a salvar como personas, sino al contrario, lo que Jesús nos enseña en el evangelio. Es acercarnos al que nos necesita, es compartir agradecidos de lo que tenemos, es suscitar ciertamente los encuentros. Entonces, es lo que nosotros acá desde la parroquia, desde que llegué, pues he ido conociendo y la misma gente me ha llevado a vivirlo de esa manera, ¿verdad? El encuentro cotidiano con la gente, en las realidades, en las aldeas, en la sencillez de la vida que viven acá en el campo, en las montañas, aquí en el pueblo. Eso precisamente es lo que me ha movido a estar contento con el trabajo que realizamos, a no tener ningún inconveniente en salir de aquí, de Lloro, e ir a visitar una aldea que queda 3, 4 horas de camino entre las montañas, a veces por caminos pues que quedaron sumamente destruidos luego de los huracanes. Y eso entonces, ese celo pastoral precisamente es lo que brota de esa experiencia primera en los ejercicios espirituales, del ejercicio de la compañía de Jesús, y luego ahora en contacto con esta realidad de las personas. Entonces, es una sociedad que, como tú decías, ciertamente tiene grandes diferencias, grandes brechas que hay presentes entre la zona del campo, de las montañas, y aquí incluso el mismo pueblo de Lloro, ¿verdad? Bastante retirado del resto de la realidad del país, de acá de Honduras. Las condiciones geográficas pues no son las mejores y lamentablemente las condiciones social, políticas y económicas tampoco. Entonces, todo eso hace que precisamente el reto pastoral es sumamente grande, ¿verdad? Porque a la par de que estás tratando de anunciar el evangelio, ese evangelio adquiere vida en una realidad, pues, de discriminación, en una realidad de violencia también, en una realidad de mucho empobrecimiento, en una realidad en donde el clima también está actualmente afectando muchas veces la vida y la economía de las personas en las aldeas. Entonces, todas esas realidades nos permiten una reflexión profunda del Evangelio de Jesús y cómo ser capaces, en medio de toda esa realidad, de ser nosotros también una buena noticia para estas personas. Bien, escuchándote, estoy también recordando el paso histórico de los jesuitas, mucho antes que tú, por esa zona de Lloro que les marcó su vida. Estoy pensando en nombres como el padre Patricio Güey o Felipe Pic, entre muchos otros que han pasado por esa zona y que la cercanía con ese pueblo les marcó su corazón, les ratificó en su vocación, y viéndote y escuchándote, Leonidas, tengo la impresión que también esa realidad también va marcando, va dejando una huella
en tu corazón, en tu vida y también en tu vocación. Entiendo, Leonidas, que como presbítero este es tu primer trabajo pastoral así en equipo, en una zona parroquial como la de Lloro. Sí, exactamente, ya que me ordené estando en El Salvador, terminando la maestría en Teología Latinoamericana, y allá pues estaba colaborando en la pastoral universitaria de la UCA. Entonces, propiamente después de allí, pues este ha sido mi primera misión propiamente, ya en una parroquia, encima pues en esta parroquia rural que es muy diferente a ciertamente la parroquia donde viví, ya que la parroquia donde viví, como le decía, es muy pequeña, apenas son unas 16 aldeas, y acá pues a mí solo en 4 sectores me toca atender más de 40 aldeas. Entonces, la misma parroquia como sí, pues es sumamente grande, muy amplia, y las realidades pues son muy distintas totalmente. Pero sí, ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí y ciertamente estoy muy contento cada día, me levanto muy contento de estar acá, del encuentro con la gente, y eso pues ciertamente ha ido enriqueciendo, ha ido fortaleciendo esa experiencia de vida, de misión y espiritual dentro de esta parroquia. El futuro siempre es abierto, bendito sea Dios. ¿Por dónde ves, sabiendo que es un futuro abierto, por dónde ves tu vida futura como jesuita? Y de acuerdo a la misión, pues que la misma compañía de Jesús te puede ir dando, pero ¿por dónde te estás viendo en el futuro y cómo alimentas tu fe y tu esperanza para seguirte abriendo en este mundo muchas veces incierto, cargado de miedo, pero por otra parte con esas bondades que vamos encontrando paso a paso en la relación con nuestros hermanos y hermanas con los que trabajamos? Leonidas. Bueno, me gusta mucho el ámbito pastoral, ciertamente, es un ámbito, pero es un ámbito bastante amplio, ¿verdad? Porque la pastoral no solamente es pastoral en la parroquia, también es pastoral bueno, como esta parte que comentaba del servicio jesuita migrante, ¿verdad? También hay pastoral en el tema de los colegios, las universidades. Entonces, todo este tema pastoral dentro de todos estos ámbitos, pues me gusta mucho, me llama mucho la atención. El trabajar con la gente en la formación pastoral, en la formación humana, en la formación espiritual, esto me llama mucho también la atención y me gusta mucho. Entonces, lo disfruto por allí, quizás es donde voy, donde me gusta poder aportar más, ¿verdad? Sin embargo, como me decía un compañero compañero jesuita, cuando estaba en la formación, en la compañía te tocará hacer lo que menos esperas. Entonces, también como abierto a todas esas posibilidades y esa riqueza que tiene la compañía de Jesús dentro de la provincia y también universal, ¿verdad? Sin embargo, pues por allí es más o menos por donde voy. En cuanto a lo que señalas acerca de cómo alimento la fe, pues yo siento que es en el encuentro con la gente, ciertamente. Descubrir un rostro de Dios cercano entre la gente, donde se me presentan las realidades, sí, tanto difíciles como también esa riqueza de poder compartir, como te decía, ¿verdad? Hay muchas familias, muchas personas con las que cotidianamente comparto, y es el encuentro con esa gente lo que realmente fortalece y anima la fe. Es un Dios, nos hace permitir descubrir a un Dios cercano de nosotras y nosotros, un Dios encarnado, un Dios humano. Y eso entonces ciertamente pues es lo que más anima, ¿verdad? En todo este caminar de la fe cotidiana. Muchísimas gracias, Leonidas, por compartir con nosotros aquí en Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, por estar con nosotros en esta mañana de fin de semana. Hoy hemos tenido al padre José Leonidas Barrios, de origen panameño y que actualmente trabaja en el equipo que atiende la pastoral parroquial en la parroquia Santiago de Lloro. Gracias por estar con nosotros y nos vamos a seguir encontrando en una siguiente ventana en la próxima semana, en el fin de semana siguiente, aquí mismo en Radio Progreso. Compañía de Jesús en Misión. Voces Apostólicas. Eres